Bienvenidos y bienvenidas a este evento, el primero del proyecto de vinculación práctica de autoconocimiento, donde estamos muy contentos de recibir una invitada muy especial, la doctora Caroline Baquet. La doctora Caroline Baquet es licenciada en bioquímica por la Universidad Austral de Chile y doctora en biología celular y molecular por la École Pratique des Hautes Études de París, en cosupervisión con la Universidad de Chile. Completó estudios postdoctorales en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford y en la Academia de Ciencias de Hungría en el Instituto de Enzimología. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Reykjavik en el TENA. Durante su postdoctorado en Hungría comenzó la práctica Zen como discípula del maestro Myoken Beck en el templo Taizenji de Budapest. Recibió ordenación de monja en el año 2014 y en el año 2016 es cofundadora junto al maestro Yulamo Kurimbarna del templo Senkuyi en la Amazonía de Ecuador. Desde entonces armoniza su labor como docente e investigadora con la práctica cotidiana del Zen y la organización de retiros mensuales en el templo, al cual desde ya les invito a todo el mundo, tiene un espacio para ir a practicar en el tema. Bienvenida, Caroline, y ansiamos escuchar tu charla de este año. Muchas gracias, Sonia. Siempre es un gran honor estar aquí en la Universidad de San Francisco. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias, querida Sonia, por organizar cada año esta conferencia que nos une en torno a temas que nos parecen interesantes desde la práctica Zen y la ciencia. El tema de este año es muy amplio y además quiero agradecer a toda la sangha de Senkuyi porque fue un tema que trabajamos de manera colaborativa durante varios meses, haciendo discusiones los viernes, estudiando textos, así que esto es un trabajo también en común, no solo mío. La charla se titula El arte de percibir, viajes sensoriales del Zen a la ciencia contemporánea, porque la percepción es un proceso fundamental para nosotros como humanos. En todo lo que hacemos está involucrado lo que entra por los sentidos. Es lo que vamos a hablar hoy y como es un tema tan amplio, yo les preparé un recorrido que es como un viaje. Pero si de pronto a ustedes se les ocurren preguntas que estén por fuera de lo que yo puse en las diapositivas, siéntanse libres de preguntar o de plantear y hacer sus aportes porque van a enriquecer también la discusión. Quise comenzar con una imagen de una obra de René Magritte que se llama La condición humana. Es una colección de 4 cuadros que tienen el mismo título y que abordan el tema de lo que percibimos, lo real, lo percibido y también un poco la impermanencia dentro de la percepción. ¿Qué es la percepción y cómo surge, por lo menos en nuestro planeta, desde una perspectiva biológica? La vida en el planeta surgió hace más o menos 3.000 millones de años. Eran organismos pequeños, muy simples, bacterias, muy parecidos a las bacterias que tenemos hoy en día, y vivían en el agua. Entonces su relación con el ambiente era química o físico-química, basada en temperaturas, en moléculas de comida, etc. Pero sí tenían una percepción del medio. Luego surgieron criaturas parecidas a las medusas, son invertebrados y tenían un sistema nervioso básico que les permitía también comunicarse con el ambiente para detectar peligros, para detectar la comida, para saber cuándo había luz. Y un poquito después, también en los invertebrados surgieron los primeros ojos. Eran animales que podían ver y eran ojos bastante complejos, estaban compuestos de varias partes. Un poco después, ya cuando vemos el tiburoncito, eso fue un salto cuántico porque los vertebrados ya podían integrar múltiples sentidos: oído, tacto, vista, incluso los tiburones tienen un sentido de la electricidad que nosotros no tenemos, pueden percibir señales eléctricas. En los reptiles y anfibios, donde sale la serpiente, tenemos mejoras en la visión y el olfato. Por ejemplo, muchas serpientes pueden percibir en el infrarrojo y tienen un tremendo sentido del olfato. Entonces vamos siguiendo como una línea. Piensen que estamos en el árbol de la vida y estamos siguiendo una rama que es la rama que lleva hacia los humanos. Siguiente son los mamíferos, que ya tenían una corteza cerebral donde podían integrar información de todos los sentidos juntos y procesarla. Entonces aquí ya empezamos a tener una memoria más compleja
y una respuesta cognitiva también más compleja, porque tenemos un sistema centralizado que almacena recuerdos y en base a eso toma decisiones para el futuro, que sabemos que los ratones pueden hacer. Y luego, hace más o menos 60 millones de años, surgen los primeros primates que ya tienen una compleja estructura social y ya comienzan a tener un tipo de emotividad que luego en los seres humanos se ve magnificada, amplificada, junto con la capacidad de tener una conciencia reflexiva, o sea, pensar en un yo y desarrollar, por ejemplo, cosas como el arte, la ciencia, la religión, la filosofía, que son todas elaboraciones que vienen de nuestro contacto con el mundo. O sea, en principio vienen de los sentidos, pero luego las llevamos más allá. Ahora voy a ir revisando un poquito uno por uno. Esto es sujeto de mucho debate. Hace algunos años, en el 2019, este grupo publicó un artículo científico que habla de que las bacterias son sensibles y conscientes. Eso ha generado tremendas reacciones en el mundo científico, pero ellos luego volvieron a publicar un paper en Nature el año 2023, donde presionan todavía ese punto diciendo que los procariotas, que son las especies más simples, muestran comportamientos de naturaleza cognitiva, incluyendo que pueden aprender, que pueden recordar, que pueden tomar decisiones. Y todo esto sin tener un sistema nervioso, que responden a estímulos de manera adaptativa y que pueden modificar su comportamiento en base a la experiencia previa. Todo esto se pensaba que era exclusivo de animales superiores. Entonces, el verlo en bacterias ha causado fuertes reacciones. Ahora algunos podemos estar de acuerdo, otros podemos estar en desacuerdo, pero creo que es un debate muy interesante, porque lo que este grupo propone es que la conciencia nace con las células, que donde hay una célula va a haber también una conciencia. Y es una propuesta biológica de la conciencia que se opone un poquito a otras teorías que eran como más mecanísticas. Luego pasamos a los invertebrados, que tuvieron una primera expansión de sus sentidos. Los invertebrados significa que no tienen vértebras, ¿ya? Y entre ellos hay muchos, pero yo puse dos ejemplos, la abeja y el pulpo, porque son dos ejemplos que tienen facultades sensoriales extraordinarias. Las abejas, por ejemplo, pueden ver en el ultravioleta, cosa que nosotros no podemos hacer. Y además se comunican entre ellas usando la danza, lo cual tienen una vida social y una estructura social compleja. Obviamente, para comunicarse a través de la danza significa que ellas ven la danza, la interpretan, hay un sentido del ritmo, hay un sentido del movimiento, que también se pensaba que era exclusivo de animales más complejos. Por otro lado, el pulpo, tal vez ustedes saben que los pulpos son tremendamente inteligentes, y sin embargo ellos no tienen un cerebro central. Ellos es como que cada uno de sus brazos es un cerebro, como si tuvieran 8 cerebros. Y sin embargo pueden tomar decisiones complejas, pueden planificar, tal vez han visto en las noticias esos pulpos que se escapan de los acuarios, que lanzan chorros de agua a las luces para apagarlas, etcétera, etcétera, que pueden abrir esas latas de conserva desde adentro. Así que ojo con los pulpos y con los invertebrados, porque a pesar de ser organismos simples, pueden tener comportamientos muy complejos. Luego surgen los vertebrados, que somos los que tenemos vértebras, y los vertebrados ya tienen otras innovaciones. Integran múltiples sentidos en un cerebro central para tomar sus decisiones. Entonces tienen visión, oído, olfato, tacto, magnetorrecepción en el caso de los pájaros, por ejemplo. Los pájaros migratorios sienten el polo magnético de la Tierra. Tienen ecolocación como los murciélagos, ultrasonido, electrorecepción, entre otros. Y finalmente llegamos a los seres humanos. Los seres humanos no tenemos los mejores sentidos del reino animal, pero tenemos la capacidad de simbolizar lo que percibimos. Lo llevamos a una abstracción
lo codificamos, tenemos una tremenda capacidad de memorizar, categorizar, procesar, recordar, asociar, y es algo que solo hacemos nosotros. Eso lo convertimos en arte, lo convertimos en símbolos, en rituales, somos capaces de procesar información abstracta y sobre todo somos capaces de modificar, en base a estas cosas, modificamos nuestro entorno para acomodarse a nosotros en vez de acomodarnos nosotros al entorno, y también podemos percibir los cambios ecológicos o los impactos ecológicos. Ahora voy a hacer un poquito un acercamiento a los sentidos desde la perspectiva de los humanos, empezando con la visión. Los seres humanos recolectamos más o menos el 80% de la información sensorial, nos enfocamos en la visión, o sea, somos muy dependientes de la información visual. Podemos ver 3 colores, verde, rojo y azul, a diferencia de la mayoría de los animales que pueden ver 2, como azul y amarillo. Sin embargo, muchos insectos y pájaros pueden ver también en ultravioleta, así que ahí no ganamos la competencia de eso. Nuestro rango de percepción solo va entre los 400 y 700 nanómetros, o sea, podemos ver desde el violeta hasta el rojo, y todo lo que es ultravioleta no podemos ver, y todo lo que es infrarrojo tampoco podemos, pero muchos animales sí pueden. Entonces ahí les puse un diagrama de más o menos cómo funciona. La visión es un proceso muy complejo que involucra al ojo, a los receptores que están en el ojo, y luego a los nervios ópticos y centros de visión, centros en el cerebro que recopilan la información, la transforman, la procesan y también proyectan mucho, porque lo que nosotros vemos en realidad tiene muy mala calidad. Nuestro cerebro inventa una gran parte de lo que estamos viendo, es decir, le pone color literalmente. La visión ha sido importante desde los albores de la humanidad. Podemos ver por las cuevas donde vivieron nuestros ancestros que ellos tenían una fuerte memoria visual, porque eran capaces de reproducir los animales que cazaban o las escenas de su vida diaria, pintándolas en las cuevas con mucho detalle. Y eso significa también que ellos le daban mucho valor a esas imágenes para contar sus vidas y para contar lo que les pasaba todos los días. Hasta el día de hoy, cuando vemos el graffiti, la expresión visual sigue siendo muy importante para nosotros como humanos. Expresamos nuestras emociones, también es importante porque mucha parte del marketing funciona a través de lo visual, ¿cierto? De los colores, nos activan emociones, etc. Después tenemos el oído, que también es muy importante porque, por ejemplo, la música nos activa recuerdos. Nuestro oído transforma el aire, básicamente, en señales eléctricas que luego interpretamos como sonidos. Ya esas ondas de sonido pueden tener distintas frecuencias, y ahí ustedes pueden ver los dibujos de distintos animales. Los humanos tampoco tenemos el mejor oído del reino animal. Nuestro rango es más o menos estrecho. Sin embargo, somos capaces de distinguir sonidos muy parecidos, por ejemplo, el oído musical. Entonces, tenemos capacidad de reconocer patrones y de activar muchas emociones a través del oído. Los murciélagos, en cambio, pueden escuchar frecuencias más altas que nosotros, igual que los delfines e incluso los gatos y perros. Y los elefantes tienen la capacidad de oír en el infrasonido, es decir, sonidos con unas frecuencias muy bajas que viajan largas distancias. Igual que las ballenas, que se comunican en el mar por miles de kilómetros, ellas pueden escuchar señales de otras ballenas. Nuestro olfato también funciona a través de, entran las moléculas por la nariz, son recibidas por proteínas especiales que lo pasan a señales eléctricas y luego se interpretan en el cerebro como olores. Nosotros tampoco tenemos el mejor olfato del reino animal. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver a los humanos que estamos como en el último lugar. Este es el número de genes para el olfato. Entonces nosotros tenemos 396 genes
Casi todos los otros animales tienen más genes que nosotros, que significa que pueden recibir más olores, que pueden distinguir más olores diferentes. El gusto está muy conectado con el olfato. Varía mucho entre una persona y otra, por eso a algunos les gusta el brócoli y a otros no. No significa que sean mañosos, es que algunas personas pueden sentir sabores que otros no sienten. Entonces ya está comprobado científicamente que el brócoli tiene un compuesto que a algunas personas le sienten un sabor asqueroso, muy amargo, mientras que otros no le sienten ningún sabor y les gusta. Entonces el sabor, la capacidad del gusto cambia enormemente. También está asociado con la historia de vida, que se acostumbraba a comer uno cuando pequeño, la cultura, algunas culturas cocinan con más especias, más picante, etcétera, con sabores más fuertes que otras. Así que el gusto sí está muy amarrado a la cultura y a la historia de vida. Percibimos 5 sabores básicos y, como les decía, si no hay olfato, el gusto tampoco funciona correctamente, como muchos descubrieron durante el COVID. Y finalmente el tacto, para nosotros como mamíferos es fundamental, tiene un tremendo componente emocional. El tacto es complejo, no les puse un diagrama porque hay muchos receptores de tacto en nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es capaz de interpretar calor, frío, presión, pero presión fuerte, presión suave, etc. Entonces creo que el sentido que menos se comprende hasta ahora. Todavía se están descubriendo, creo que recién el año pasado se descubrieron los receptores del frío, que todavía no se sabía cuáles eran. Entonces es un sentido bastante complejo, pero que se sabe, es tan fundamental que no existe en el mundo ninguna persona que no sienta. Hay personas ciegas, hay personas sordas, pero nunca ha nacido un bebé humano que no tenga tacto. Y se piensa que eso es porque esos bebés se perderían tempranamente en el desarrollo porque es inviable que un ser humano no tenga el tacto. Y ahora existe una disciplina que es la medicina del tacto que intenta abordar muchos desórdenes de ansiedad, depresión o psiquiátricos a través del tacto. Entonces eso se está estudiando muchísimo. También nosotros tenemos una sensibilidad fina que está concentrada en nuestros dedos y labios. Tenemos umbrales para el dolor, para el calor, etc. Que obviamente son distintos de otros animales también. Pero aquí es necesario que reflexionemos. Solo voy a hablar de esos 5 sentidos. Se dice que hay más, pero ya no tenemos, tendríamos que estar todo el día uno por uno estudiándolos. Estos son los 5 que son los más conocidos. Luego los demás los podemos distinguir a la hora de las preguntas, podemos discutirlos un poquito. Pero aquí hay una frase de un poema de William Blake en El matrimonio del cielo y la tierra que dice: ¿cómo sabes que cada pájaro que corta el aire no es un inmenso mundo de deleite cerrado por tus 5 sentidos? Entonces, lo que percibimos determina nuestra realidad, determina lo que conocemos, lo que pensamos del mundo. Y sin embargo, acabamos de ver que nuestros sentidos son limitados. Por lo tanto, eso significa que nuestro conocimiento del mundo también es limitado. Y rara vez nos damos cuenta, o rara vez somos conscientes de esa limitación. Pensamos que sabemos todo, que percibimos todo, y no es así. Lo que vemos, oímos, olemos, etc., es solo una pequeña fracción de lo que existe en el mundo para ser percibido o conocido. Entonces por ahí empieza ya la charla y voy a contarles de una persona que vivió más o menos a principios del siglo XX, se llamaba Jacob von Uexküll, espero que se pronuncie así, y él desarrolló un concepto del Umwelt. El Umwelt para él era la burbuja sensorial de cada ser vivo. Y él decía que el Umwelt de cada individuo es diferente. Entonces que cada uno vive más o menos dentro de su burbuja que está delimitada por su facultad de percibir el mundo. Y él ponía como ejemplo las arañas. Las arañas son especiales porque ellas perciben el mundo por la tela. La tela de la araña es un reflejo de la mente de la araña. Vemos la tela, vemos la mente.
Entonces distintas arañas tienen distintas mentes y eso se ha visto también que las telas pueden cambiar. De hecho hay unos experimentos donde les dan LSD, alcohol, etcétera, y las arañas hacen telas que son diferentes. Entonces, cuando vemos la tela de la araña, vemos también el mundo de la araña. Y ella percibe, su mundo está delimitado por esa tela. ¿Ya? Eso significa que cada especie vive en su burbuja sensorial que está determinada por su biología, por su alimentación, por su nicho ecológico, etc. Y aquí, los humanos, ¿cómo es nuestro Umwelt? Los humanos somos muy diferentes. Yo leí esta novela cuando tenía como 15 años y me marcó mucho. De hecho, elegí la portada de justo el libro que yo leí. Es una novela de Ernesto Sábato que se llama El túnel. Y en uno de los párrafos del libro aparece esa frase. En todo caso, había solo un túnel oscuro y solitario, el mío. No les voy a hacer spoiler de contarles la novela. Es una novela muy interesante que les recomiendo, pero ahí en esa novela nos muestra cómo la percepción puede volverse un encierro. Porque el personaje central vivía encerrado en su propio túnel, oscuro y solitario. Entonces es oscuro porque implica una visión limitada del mundo y de las cosas. Y es solitario porque la persona está atrapada en su propia interpretación de la realidad. A todos nos ha pasado, en algún momento u otro, ¿verdad? Que estamos tristes y el mundo entero es esa tristeza. Eso significa que nuestra percepción cambia el planeta. Ya, nuestro Umwelt es único porque combina la capacidad de los sentidos con el lenguaje, la cultura y la tecnología, entre otras cosas. Esto nos ha permitido desarrollar el arte, la ciencia, la filosofía, la religión y de esa forma ampliar nuestro mundo hacia lo simbólico y lo trascendente. Hemos hecho que el mundo sea más cómodo para vivir. Pero esa comodidad nuestra significa que hemos sobreexplotado la naturaleza y hemos alterado los mundos de las otras especies, haciéndolos más pequeños. Entonces, mientras nuestro mundo se expande, el mundo de los demás se reduce. Dentro de los relatos que hemos creado como seres humanos para explicar el mundo, hemos intentado explicar el pasado y predecir el futuro. Y podemos encontrar que en esos relatos la percepción también es fundamental. Por ejemplo, recordando en la Biblia el Génesis, el libro del Génesis, y sin la intención de hacer un análisis teológico, se cuenta que al comer el fruto del árbol del bien y del mal, se abrieron sus ojos. ¿Verdad? No sé si recuerdan esa parte. Y de pronto se perciben a sí mismos desnudos y tienen miedo y vergüenza. Lo que antes no tenían. O sea, ellos no adquirieron un nuevo sentido, sino que la forma en que percibían el mundo cambió. Su visión era igual, pero su interpretación era diferente. Y eso pasa porque lo que entra por nuestros sentidos inmediatamente es torcido o filtrado, interpretado y proyectado por nuestra conciencia, por nuestra cognición, que en el budismo se considera el sexto sentido, la mente. Es la mente la que recuerda, la que asocia, la que analiza, la que dice que algo es correcto o incorrecto, etc. La que nos da vergüenza. Y para venirnos un poco más cerca, en Abya Yala, existe un libro que se llama el Popol Vuh, que era el libro sagrado de los mayas, que explica también la formación del mundo, pero desde la perspectiva de nuestros primeros pueblos. Y ahí a mí me llamó mucho la atención porque cuenta que los dioses hicieron a los hombres de distintas sustancias. Primero estaban ensayando. Ensayaron primero con barro, como en la Biblia, pero les salió mal. Los hombres de barro no salieron bien. Entonces probaron con madera. Los hombres de madera salieron un poco mejores, pero no tenían corazón. Eran muy crueles.
Destruyeron la naturaleza y entonces después la naturaleza los destruyó a ellos. Todos se vengaron de ellos. Y ya no hubieron más hombres de madera. Eran malagradecidos también, dicen los hombres de madera. Y entonces se hicieron los hombres de maíz. Y los hombres de maíz podían hablar, ver, oír y sentir. Tenían una inteligencia y una gran visión que les permitía ver todo lo que había sobre la tierra y sobre el cielo. Es decir, tenían una visión absoluta. El estar hecho de maíz de pronto los conectaba con todas las cosas. Pero los dioses tuvieron miedo, se dice, al ver esta gran inteligencia y gran visión, porque significaba que los humanos eran iguales a los dioses. Así que dijeron que iban a nublarles la vista, permitiéndoles ver solo lo que estaba cerca de ellos. Y así es como estamos ahora, solo podemos ver lo que está cerca de nosotros. Y vivimos en una paradoja, porque nuestra percepción tiene la capacidad de ampliar nuestro conocimiento del mundo, pero al mismo tiempo reducir el mundo de los demás, como decíamos antes. Por ejemplo, tenemos luz, hacemos que el día dure más, lo aprovechamos más tiempo, vemos tele, leemos libros, trabajamos más tiempo, pero esas mismas luces alteran los ciclos de vida de los pájaros y de los insectos. Los pájaros y los insectos están terriblemente confundidos con nuestras luces, y una de las grandes razones del declive de los insectos y sobre todo las polillas es que ellos se confunden con las luces y se mueren en las luces. Y muchos pájaros también, porque piensan que es de día. Aparte de esa contaminación lumínica, existe por ejemplo en los mares un gran problema, porque los barcos que transportan las cosas que consumimos hacen ruido en el mar con el sonar y alteran los ciclos de vida de las ballenas y los delfines y de otras criaturas que viven en el mar. Entonces nuestra comodidad viene con un costo grande para las demás criaturas que comparten el planeta con nosotros. Es necesario entonces ver más allá de lo evidente. Como nos dice el Principito, lo esencial es invisible para los ojos. Y la verdadera comprensión del mundo requiere una percepción que vaya más allá de lo superficial, reconociendo la interconexión de todas las cosas. Ustedes, los que leyeron el Principito, se acordarán que el Principito todo el tiempo nos daba ese mensaje, ¿verdad? De ver realmente, de ver con el corazón. Pero ¿cómo se hace eso? Y aquí voy a citar a un compatriota del maestro Mokurin. Es un premio Nobel de Medicina, Albert Szent-Györgyi, y él dijo que investigar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. O sea, nuevamente, no necesitamos tener una supervisión, solo necesitamos abordar las cosas de manera diferente, con el mismo sentido imperfecto que tenemos, transformarlo para pensar de la manera en que nadie ha pensado hasta ahora. ¿Quiénes han hecho esto? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, es el Buda histórico, o el Buda Shakyamuni, hizo exactamente eso. El Buda era un ser humano como todos los demás, que tenía la misma visión que todos los demás. Él percibía lo mismo con sus sentidos. Pero él pensaba lo que nadie había pensado hasta ese momento, y eso cambió todo. Eso cambió toda la historia. Él se sentó bajo el árbol de Bodhi y giró la mirada hacia el interior y llegó a la conclusión de que la percepción distorsionada que tenemos viene de la ignorancia. Bueno, llegó a muchas conclusiones, pero esa es una de ellas. Y él dijo: yo, junto con todos los seres y la gran tierra, simultáneamente alcanzamos el camino. Aquí podemos ver un contraste con el túnel de Sábato. Él no dice había solo un túnel solitario y único y oscuro. Él dice: estoy junto a todos los seres y juntos hemos alcanzado el camino. Y en lugar de ver un túnel oscuro, él veía la luz de la estrella de la mañana, que lo sacaba de ese túnel. Es decir, ese túnel era una ilusión. Y dispersar esa ilusión es encontrar la conexión con todas las cosas. El Buda Shakyamuni no se quedó ahí.
Él procedió entonces a transmitir ese conocimiento a otros. Y ese conocimiento se ha transmitido hasta nuestros días directamente siempre de maestro a discípulo. No a través de libros ni videos de YouTube, sino a través de la práctica y la exploración, la investigación con el cuerpo, directamente, en primera persona. Entonces, una de las cosas que el Buda enseñó inmediatamente después de haberse sentado bajo el árbol de Bodhi fue los 4 sellos del Dharma, es decir, son características universales de todas las cosas que existen. Primero, la impermanencia. Todas las cosas cambian constantemente, nada permanece igual. Segundo, la interdependencia. Todas las cosas están conectadas unas con otras. No hay nadie que exista en solitario o en aislamiento. Dependen unas de otras. Tercero, el sufrimiento o la insatisfacción, se dice a veces que es el hecho de que esa misma impermanencia nos causa el malestar de que no hay nada en lo que podamos apoyarnos, que todo está fluyendo todo el tiempo. Y eso causa un nivel de insatisfacción, de ansiedad, de estrés, que es, aparte de obviamente procesos más graves como lo que el Buda vio, la enfermedad, la muerte, la vejez, la pobreza. El mundo alrededor estaba lleno de sufrimiento. Entonces su pregunta era: ¿cómo podemos abordar ese sufrimiento? ¿Cómo podemos solucionar ese sufrimiento? Pero no de manera individual, sino resolverlo para todos, ayudar a todos. Entonces él no estaba pensando en sí mismo. Pero su búsqueda de esa solución al sufrimiento es, o la posibilidad de trascender ese sufrimiento, es el nirvana, que no queda en otro lugar, sino que queda aquí y ahora, cuando podemos cambiar la mirada y ver las cosas de otra manera. Siguiente, él enseñó las 4 nobles verdades. Partiendo del sufrimiento y del hecho de que todos los seres experimentan el sufrimiento, la segunda noble verdad era descubrir la causa de ese sufrimiento. ¿Ya? Por ejemplo, la ignorancia, que nos lleva a tener deseos que nunca tienen fin. Los 3 venenos, que son la ira, la ignorancia de partida, luego la codicia, la ira, y el saber que eso podemos poner fin a eso, y entonces puede haber una solución al sufrimiento, que es nirvana. Y la cuarta noble verdad es el método, el camino a nirvana, que es el óctuple noble sendero. El óctuple noble sendero consiste de 8 elementos que son acciones correctas. Dentro de ellas todas se contienen entre todas, no tienen un orden que empiece del 1 al 8, todas coexisten, pero podemos ver que tenemos la visión correcta dentro del óctuple noble sendero. Entonces la visión correcta es algo muy importante. La visión correcta, la atención correcta, forman parte de la percepción, están dentro del reino de la percepción, y también el pensamiento correcto. Luego vienen acciones que vienen a partir de esa percepción, pero digamos, el óctuple noble sendero involucra nuestros sentidos también, es decir, entrenar a nuestros sentidos para percibir correctamente la realidad. Y como les decía, el Buda Shakyamuni transmitió su práctica a sus discípulos, entre los cuales tenemos el ejemplo de Avalokiteshvara, que también se conoce como Kuan Yin o Kannon, que era el bodhisattva de la compasión. Y se cuenta en el Surangama Sutra que, Avalokiteshvara explica que él alcanzó la iluminación girando el sentido del oído. A él se le llama el bodhisattva que oye los gritos del mundo. Se dice que él oye todos los lamentos, que tiene, si ustedes pueden ver ahí, tiene muchas cabezas, porque todas esas cabezas son para escucharte mejor, le ayudan a oír los lamentos del mundo, pero también tiene muchas manos. Normalmente se dice que él tiene 1000 manos, él o ella, porque varía, 1000 manos para ayudar. Él, al girar el oído, es decir, no seguir los sonidos, sino girar el sentido del oído hacia el interior, iluminar la conciencia que oye, despertó, y al despertar, él
giró también la energía hacia ayudar a otros. Su voluntad y su voto de ayudar a todos los seres, y él nunca ha dejado de ayudar a todos los seres. Entonces él transformó esa percepción egocéntrica en una percepción de bodhisattva, que nunca deja de ayudar a los seres, alcanzar el despertar, y que nunca va a llegar a nirvana mientras haya un ser que todavía necesite ser ayudado. Después, otro ejemplo importante es Nagarjuna, que vivió en el siglo II y que continuó la enseñanza de los discursos del Buda, dándole, obviamente la enseñanza era la fundamental, mantuvo toda la autenticidad, pero él le agregó un elemento, que son las dos verdades. Él hizo la descripción de las dos verdades, la verdad absoluta y la verdad relativa, como parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, en todo lo que experimentamos está siempre la verdad relativa o convencional, que son las cosas que tienen forma, las cosas que tienen bueno o malo, correcto o incorrecto, la forma en que funcionamos, y la verdad absoluta, que está más allá de eso, la verdad trascendente, la verdad que es grande, que ilumina todo y donde no hay más distinciones. Pero esas verdades no se oponen entre sí, sino que son absolutamente complementarias y funcionan juntas, en armonía, todo el tiempo. Es decir, en todo lo que hacemos aquí y ahora están presentes la verdad absoluta y la verdad relativa. Por ejemplo, si alguien ensucia el dojo, alguien bota una basura dentro del dojo, normalmente la regla es que eso no se debe hacer, ¿verdad? Y desde una perspectiva relativa, esa persona tiene que ir y recoger lo que ensució. Pero esa persona, y nos pasa mucho también, que dicen, no, pero no hay nada que ensucie, nadie que ensucie, nada que es ensuciado, la basura no es sucia, etcétera. No hay suciedad, no hay ausencia de suciedad, no hay limpieza, no hay ausencia de limpieza. Ok. La verdad absoluta, claramente, no hay basura, no hay alguien que ensucia, no hay suciedad, si eso es cierto. Pero en la verdad relativa en la que funcionamos, sí hay basura, sí hay normas que se deben seguir y la persona que ensució tiene que recoger lo que ensució. De la misma forma, si abordamos, por ejemplo, la crisis ecológica del planeta, también podemos decir no hay planeta, no hay calentamiento global, no hay extinción masiva de animales, no hay nadie que extinga, no hay nadie que muera. Desde el punto de vista absoluto, eso sí es cierto, pero en el relativo vivimos en un mundo que está en crisis. Por eso siempre tenemos que funcionar desde las dos verdades. No podemos estancarnos en ninguna de las dos, en ninguno de los dos lados. Luego, en el siglo IV, hay una escuela filosófica muy importante que aborda el estudio de la realidad de una manera muy metódica y describe la realidad como una construcción de la conciencia, de una forma muy similar a las teorías actuales que hay en neurobiología, en fenomenología. O sea, la teoría del Yogacara, la escuela del Yogacara es completamente actual en lo que planteaba, que era básicamente que todo lo que experimentamos como realidad ocurre en el espacio de la mente. Es decir, decía, todo es mente. Y nos dice que la percepción no refleja un mundo externo que sea independiente, sino que esa percepción siempre surge a partir de 8 cosas, las 8 conciencias. Primero están los 6 sentidos que acabamos de nombrar: vista, oído, olfato, gusto, tacto y mente, porque en el budismo se considera la mente como 6º sentido. Después viene la 7ª conciencia, es la conciencia manas, que es la conciencia autorreflexiva, es decir, del yo. El autoamor, el yo, ese es el manas, lo que me trae las cosas hacia mí. Y luego está la conciencia alaya o conciencia almacén, que es una conciencia compartida con todos los seres, donde se encuentran todas las semillas de todo el karma de todos. Ahí se supone que está todo lo que existe para absolutamente todos los seres. Y esas 8 cosas conforman la estructura de la realidad. Entonces la realidad en el Yogacara siempre es algo fluido, que cambia momento a momento, que depende de nuestro karma, no solo del individual, sino también del colectivo, y que depende de lo que estamos percibiendo en cada momento.
Pero eso significa que la realidad, según el Yogacara, se puede cambiar en todo momento. Porque el karma se puede cambiar, la percepción ya vimos que se puede cambiar, que se puede girar y podemos transformar cada sentido en una puerta para el despertar. Retomando un poco lo de las dos verdades, un maestro muy importante chino, el tercer patriarca chino después de Bodhidharma era Kanchi Sosan, y él escribió Shinji Mei, que es el poema de la fe en el espíritu. Es un poema largo, pero en uno de sus fragmentos dice: si abrazamos únicamente la existencia, perdemos la vacuidad. Si abrazamos únicamente la vacuidad, perdemos la existencia. Aunque nuestras palabras sean justas, aunque nuestros pensamientos sean exactos, esto aún no es la verdad. Aquí nos está hablando de las dos verdades que decíamos antes, ¿verdad? Si nos apegamos al relativo, perdemos el absoluto. Si nos apegamos al absoluto, perdemos al relativo. No importa lo que estemos percibiendo en cualquier momento, aunque sea exacto y correcto, todavía no es la verdad. Y ahí el maestro Dogen tiene una metáfora que a mí me gusta mucho. Él dice que lo que nosotros percibimos en un momento dado del tiempo es como mirar el cielo a través de un pedazo de bambú. No es falso, lo que vemos y experimentamos no es falso, es parcial. Es solo una parte de lo que hay. Y eso a veces lo perdemos de vista. Y hablando del maestro Dogen, y ya para ir cerrando, el maestro Dogen habló muchísimo de la percepción y de los sentidos. Él constantemente nos invitaba a cuestionarnos lo que estamos percibiendo, haciendo un llamado a empatizar con otras criaturas. Por ejemplo, si miramos el agua, él decía: tú la ves como agua, pero un dragón la ve como su casa. Para un pez es su casa, etcétera. Entonces él siempre nos llamaba a pensar como si fuéramos el otro. Él decía: tienes que ver este lado desde ese lado y ese lado desde este lado, ponernos en el lugar de los demás. Salir de nuestra visión autocentrada, salir de nuestras propias categorías para visitar el lugar del otro. Y un fragmento que yo elegí para el día de hoy, a pesar que había muchos, es un fragmento del Sutra de las Montañas y las Aguas, donde él dice: estas montañas y aguas del presente son la expresión de los antiguos Budas. Cada una, residiendo en su propio estado del Dharma, realiza virtudes inmensas. Yo volví a esto porque ahí él habla del mundo natural, y nuestra percepción del mundo natural es en sí misma una forma de contacto con la enseñanza de Buda. En todo momento, el sutra, nuestro koan, es el mundo tal cual es, aquí y ahora. No necesitamos buscar libros complicados, antiguos. El sutra de la existencia es lo que está pasando exactamente aquí. Al observar con atención, cada fenómeno se convierte en una oportunidad de despertar. En cada momento tenemos la oportunidad de despertar. Y cada nuevo momento es otra oportunidad de despertar, con lo que sea que nos encontremos. Y esto no se hace por arte de magia. Todos estos maestros, todo este linaje de herederos de la práctica y del despertar del Buda Shakyamuni, repitieron una y otra vez una misma práctica. Repitieron una exploración de la realidad que es bastante simple, pero que es inevitable si vamos a hacer esta investigación. Y esa exploración de la realidad se realiza en el Zen a través de Zazen. El Zen es muy simple, no se complica demasiado ni con muchas palabras ni con muchos textos, a pesar de que hay palabras y textos, pero el Zen es Zazen. Y la investigación de la realidad que realizó el Buda Shakyamuni era esto, era Zazen. Eso es lo que hacemos todos los días y lo repetimos una y otra vez, y eso es lo que nos ayuda a percibir la realidad, a girar los sentidos y girar la conciencia. Los invito a que lo prueben. Nuestra querida Sonia va a estar abriendo un espacio aquí en la Universidad de San Francisco. Andrés Nieto es el monje responsable por el dojo acá en Quito, que está en la Floresta. Los días domingos y jueves hay Zazen. Todos están súper invitados a unirse, a experimentar eso,
a través de sus sentidos y su mente y su cuerpo en primera persona. Les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta que tengan voy a estar contenta de responder. Muchísimas gracias, Lynn. Ha sido una maravillosa conferencia. Vamos a dar entonces cabida a las preguntas del público. ¿Quién quiere preguntar algo a Caroline o comentar, también hacer algún comentario sobre todo esto que hemos hablado? Bueno, primero déjame decirte que me encantó la charla. Se me acaba de ir el tiempo súper rápido, la verdad no percibí que pasó casi una hora, fue increíble. Yo más que nada tenía una pregunta y era, ¿tú crees que tal vez la verdadera ayuda viene de alguien que ya ha encontrado como la iluminación, ¿no? A ver, no voy a decir un valor por sobre otra, pero como en todas las disciplinas existe una enseñanza directa. Por ejemplo, si tú quieres ser médico, tú aprendes con un médico. Es decir, quieres operar un apéndice, le pides a alguien que sepa que te enseñe, porque si no vas a hacer más daño que bien. Si quieres aprender a nadar, le pides a una persona que sabe nadar, que te enseñe, porque yo no te podría enseñar, por ejemplo, a nadar. En el Zen también se aprende, aprendes la postura, por ejemplo. La postura no es rocket science, pero es una postura precisa. La disciplina, por ejemplo, del no moverse, cómo comportarte en el dojo, cómo ir más allá de ti misma, de tus preferencias. Solo necesitas ser una persona que tiene una cierta experiencia haciendo eso por un tiempo relativamente largo para que su práctica sea estable y que te pueda enseñar correctamente, sin defectos. Eso sería. Y obviamente también cuando ya las personas entran seriamente en la práctica, la relación con un maestro es imprescindible porque nunca ha sido transmitido sin pasar por un maestro. Desde el Buda hasta nuestros días siempre era de maestro a discípulo. Entonces ahí sí, si se quiere practicar con seriedad, hay que buscar a un maestro y contactarse con él. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si cuando llegas a alcanzar el despertar o la iluminación, también, o sea, ¿puedes tener forma humana o hay una transformación también física o material sobre esa iluminación? A ver, no creo que el despertar sea privilegio de los humanos, pero se dice que solo los humanos pueden practicar la vía del Buda. Solo con la forma humana puedes practicar esta postura y este camino. Ahora también otros seres han experimentado el despertar. Dentro de la mitología budista se habla de muchos seres que han alcanzado el despertar de distintas maneras. Pero en el mundo de los humanos esta es la entrada. Sí. O sea, no me quedó claro, pero digamos, si yo llego a la iluminación eterna, sí puedo seguir siendo un humano. O sea, no es como que hay una transformación como, no es que me vuelvo luz, no es que hay una transformación de materia en ese sentido. Ya, no, se dice que justamente los bodhisattvas vuelven a ser humanos una y otra vez por decisión propia, para seguir ayudando a los seres. Entonces, es como que llega un momento en el que tú puedes elegir. Muchas veces cuando estás todavía en el círculo de muerte y renacimiento no eliges. Tú renaces, se supone, sin tener nada que decir al respecto. En el momento, digamos, un bodhisattva despierto puede elegir volver para realizar esa labor de bodhisattva. Gracias. Pero yo creo que ya se refería también en el momento de la iluminación, es que no se convierte en otro ser, en otra energía, sino que sigue siendo humano, teniendo, digamos, más conciencia o más, o sea, sabiduría. Claro, sí, tampoco es un estado permanente, no, o sea, despiertas y luego... Despiertas por ratos y vuelves a la ignorancia y a lo mejor despiertas por más rato y cada vez te dura más rato. Exacto. El estar despierto. Ajá. Algo así. Ok, por aquí hay otras preguntas. O sea, yo quisiera como ponerte un poco en sueño, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros imaginar un mundo en el que la percepción general sea nirvana? Soñando un poco, ¿cómo tú te imaginas en donde la percepción general, en un mundo en donde la percepción general sea nirvana?
Bueno, en la cosmovisión budista hay muchos mundos. No solo este, es como el universo de Spider-Man, el multiverso. Entonces se habla de mundos donde hay budas gigantes, se habla de mundos donde hay seres súper pequeños. Existen mundos infinitos, con todas las posibilidades que tú me estás diciendo. Entonces hay un mundo donde pasa lo que tú dices. Hola Lynn, gracias por la presentación. Y bueno, he tenido la oportunidad de realizar Zazen junto a Andrés y también junto a Sonia. Entonces, más bien estoy muy agradecido por la presentación y quisiera preguntarte cómo hacemos este equilibrio entre las emociones que son intrínsecamente humanas, en donde suceden injusticias y nos enojamos o sucede algo que nos genera tristeza. Entonces quisiera preguntarte cómo hacemos ese equilibrio entre las emociones y la iluminación o la presencia que entiendo el Zazen nos otorga. Ok. Bueno, las emociones surgen una vez que tú has percibido algo, ¿verdad? Entonces vienen de la percepción, necesariamente. Entonces es un poco, primero, volver a la percepción pura, intentar volver, porque cuando tú percibes instantáneamente eso, está distorsionado por tu karma personal. Y rápidamente tú lo procesas y le das una dirección, le das un sentido bueno o malo, correcto o incorrecto, le pones una etiqueta. Entonces dar un paso hacia atrás hasta el punto antes de ponerle la etiqueta ayuda, por ejemplo, con las emociones. La visión correcta que hablaba el octuple noble sendero. Desarrollar la disciplina de la visión correcta, de la percepción correcta, es siempre dar un paso hacia atrás, antes de empezar a tomar decisiones, antes de decir esto es bueno o malo, bonito o feo, justo o injusto. Y de nuevo girar el sentido hacia adentro. Girar el sentido hacia adentro es girar la mirada hacia adentro y observar la capacidad misma de percibir. Pero también pensar que todas las emociones nacen de la ilusión y de la ignorancia, de nuestra ignorancia fundamental de que todo es uno, de la verdad absoluta, de que todo está unido, de que todo es impermanente, de que todo es interdependiente. Entonces, cuando consideras que todo es interdependiente, que todo es impermanente, empiezas a disolver un poquito esas emociones, no les das tanto peso. Pero todo eso no se hace mágicamente. La forma de hacerlo realmente es Zazen, porque a través de Zazen tú desarrollas la visión correcta, desarrollas la atención correcta y luego el resto del octuple noble sendero. De otra forma no hay cómo. Esa es la puerta. Buenas tardes. Yo tenía una pequeña preguntita acerca de los humanos que al expandir nuestro mundo reducimos el mundo de otros seres. Si es, bueno, a dos niveles. Realistamente posible e idealistamente posible no hacer esto, así sea de manera intencional. Sí, es bien difícil. Qué buena pregunta. Nosotros al caminar ya matamos a un montón de seres sin darnos cuenta. Al comer afectamos nuestra existencia, pero la existencia de todos afecta la existencia de todo lo demás. Eso también lo describen en el Surangama Sutra, que básicamente el mundo es seres que se comen unos a otros, porque el deseo hace que tengas hambre y necesidad de nutrirte, y todos tenemos ese deseo, es intrínseco a la vida. Entonces es imposible vivir sin afectar a otros. Donde empieza tu comodidad, termina la comodidad de otros. Entonces intentar encontrar la vía del medio, que de hecho es lo que el Buda también describió. No los extremos. El Buda decía que cuando una cuerda está muy tensa, el instrumento no suena bien, y si está muy suelta, tampoco suena bien. Para afinar un instrumento es la tensión correcta. Y en la vida es lo mismo. Los extremos nunca son buenos, pero siempre es importante desarrollar la capacidad de la empatía y también eso de ver este lugar desde el otro lugar. Hola Caroline, tengo una pregunta. ¿Tú crees que es un solo despertar o que son varios despertares? Te pregunto, ¿tú crees que haya un momento donde uno llegue a estar totalmente despierto? Esa es una pregunta. Y la otra, una persona totalmente despierta, una persona iluminada, ¿ya no tiene aprendizaje, ya no aprende nada?
No, a ver, el despertar es continuo, constante. En cada instante, y de hecho cada segundo está lleno de millones de instantes y cada instante es un despertar que se renueva, siempre aquí y ahora. Entonces no permanece en el tiempo. Lo que sí hay son eventos canónicos, que son momentos en la vida donde a ti te pasan cosas y donde tú tomas decisiones, que son momentos que te ayudan a tener la fuerza, la energía y la decisión para mantener esa práctica que no es fácil. Yo creo que es como Sonia dijo, lo que pasa es que uno cada vez va estando despierto más tiempo, o como decía Rosenblum Roshi, siempre está cerca. Pero no es como que tú estés todo el tiempo, no puedes estar, el cerebro no puede mantener una atención constante a todo lo que ocurre, no podemos procesar toda la información sensorial. Hay una razón por la cual los dioses nos soplaron los ojos y no somos capaces de ver todo. Como humanos no podemos procesar toda la información que viene de los sentidos, es imposible. Procesamos solo lo que necesitamos para vivir y sobrevivir en un momento dado. Entonces tampoco se puede estar todo el tiempo consciente, todo el tiempo con conciencia plena, todo el tiempo haciendo todo perfecto, pero cuando lo necesitas tiene que estar ahí. Y la práctica debe ser permanente, porque si no practicas permanentemente, cuando lo necesites no va a estar ahí, no va a estar ni cerca. Entonces de eso se trata un poco, pero es un aprender constante. Suzuki Roshi decía, en la mente del experto hay muy pocas posibilidades, hay solo pocas posibilidades, pero en la mente del principiante están todas las posibilidades. Por lo tanto, el despertar justamente se trata de encontrar la mente del principiante, no del experto. Es esa mente fluida, suave, abierta, curiosa, la mente del despertar. Una consulta, ¿cómo va el tema de la iluminación con el tema de los psicodélicos? ¿Cómo afecta a la mente? ¿Cómo se percibiría desde un cierto punto cuando al parecer no tienes control de la mente? Ya. Vamos a hablar mejor de despertar, porque la iluminación, en el Zen no hablamos mucho de iluminación. Una cosa es la percepción y otra cosa es el despertar. Entonces los psicodélicos son sustancias químicas que alteran la percepción. El despertar del Buda fue el momento en el que él quiso resolver el sufrimiento de todos los seres y ayudarlos a todos a llegar a la otra orilla. Entonces son dos cosas que están un poquito separadas. Un psicodélico puede ampliar, sí, tus capacidades de percepción. Puede hacer que te des cuenta de cosas que antes no habías visto por un momento breve del tiempo. Y eso que estás viendo puede ayudarte a tomar la decisión, como un evento canónico, de practicar. Pero el despertar está relacionado con la práctica incesante, no con tu capacidad de ver alucinaciones o cosas así. Sí, yo tengo varias dudas. Primero, en las primeras láminas, tú nos mostraste seres unicelulares y que van evolucionando a través de la historia. Entonces yo me regreso a ver esas láminas y veo que hay una razón de ser en nuestra evolución para nosotros aceptar nuestra condición de humanos, y si no, nuestro cuerpo demanda proteína sin ningún conflicto, ¿cómo nomás? O sea, no me causa ninguna conflicto. Claro. Sinceramente. Sí, sí. ¿Ya? Y por otro lado, a veces cuando oigo, por ejemplo, el único camino es el Zazen, puede ser, pero me incomoda un poquito. No, yo no dije eso. Sentido. Yo dije, Zen es Zazen. Ok, porque hay otras prácticas que también practican el desapego, por ejemplo, y la aceptación. Lo que mencionaba de mi condición humana es un proceso de aceptación. La aceptación y tratar de hacer mejor las cosas como seres humanos, ¿no es cierto? O sea, varios caminos pueden llevar a lo mismo. A ver, yo solo puedo seguir un camino, pero yo no dije que Zazen es el único camino. Lo que yo dije es, Zazen, la práctica del Buda, la práctica del despertar del Buda fue Zazen. El Buda transmitió esa práctica siempre de maestro a discípulo por 2600 años hasta nosotros, a través del manto que se ha recibido directamente.
Ese es el camino que yo conozco y desde esa práctica yo respondo. Tampoco dije que no comieran proteína, no hay ningún problema en comer proteína ni carne. No hay ningún tipo de restricción, eso es una decisión personal. Hay otros caminos, claro. Yo no los he recorrido, pero hay otros caminos. Y las personas que han recorrido esos caminos, según su experiencia, responderán de manera distinta a las preguntas. No sé si eso era. Una última, tal vez. Hola. Yo tengo una pregunta, o sea, tú como científica, porque al final estudiaste biología molecular, ¿cómo has relacionado todo, o sea, por ejemplo, el camino del Buda y todas esas cosas que no son muy como científicamente comprobadas? O sea, ¿cómo relacionaste eso con el trasfondo que tienes como bióloga molecular? Una buena pregunta. Tú dices, ¿cómo lo armonizo? Como con mi labor. Ya, chévere. En realidad, como decía yo antes y he planteado en otras charlas, a mí me parece que el Buda sí aplicó el método científico. Porque el método científico habla de experimentar, ¿verdad? De aplicar en la práctica. Tú tienes una hipótesis, luego la pones a prueba a través de una experimentación y luego llegas a un resultado y a partir de ese resultado sacas una teoría, ¿verdad? Ya, te voy a comentar cómo veo yo que el Buda aplicó ese método. El Buda tenía una hipótesis, que es que el sufrimiento puede cesar, que hay una solución para el sufrimiento, esa es la hipótesis. Él lo puso a prueba, sentándose bajo el árbol de Bodhi y desarrollando esta práctica. Y le funcionó, porque él obtuvo como resultado las conclusiones que yo les mostré y además todo ese método del óctuple noble sendero. Entonces él digamos que confirmó su teoría y luego traspasó ese conocimiento a sus discípulos de la misma forma que en la ciencia yo entreno, por ejemplo, a mis tesistas, que es una forma súper parecida. Porque tú traspasas no solo un conocimiento práctico de cómo pipetear o de cómo hacer los experimentos, sino también hay detrás una visión del mundo, una pasión, una apreciación estética de lo que haces, una curiosidad, una alegría y un aspecto ético importante. Todas esas cosas se le traspasan a un tesista, por ejemplo, o a un estudiante de uno de mis cursos. Y de esa manera a mí ya me cuesta ver una diferencia entre mi práctica como monja, recibiendo personas en el templo y enseñándoles cómo cocinar, cómo limpiar los baños, cómo sentarse, a mi práctica en la universidad, enseñándole a los chicos cómo hacer ciencia para tener un mundo mejor. No se trata solo de estudiar las bacterias, sino hay un aspecto ético detrás de la ciencia en la que el científico tiene la responsabilidad de aplicar ese conocimiento para mejorar la vida de otros y no solo la vida de otros seres humanos, sino la vida del planeta. Ahí yo veo que un bodhisattva y un científico pueden caminar, en mi caso es un mismo camino y no hay discordancias, no hay contradicciones ahí. Porque no hay nada, el budismo zen realmente va a la esencia, va a la fuente. No se distrae mucho con explicaciones del mundo. No intenta explicar cómo se formó la tierra o de qué están hechos los hombres, si de maíz o de barro, no va para allá. Es aquí y ahora, cómo resolvemos esto aquí y ahora. Y en ese sentido se parece mucho a la ciencia.